Un saludo para todos los que acaban de llegar. Este es un Zoom sobre fundamentales. Vamos a hablar en general sobre el calendario, interpretación de noticias y vamos a hablar, sí, vamos a, digamos, a tratar de explicar un poco cómo funciona este tema. ¿Listo? Entonces, la idea es que el tema de fundamentales, lo que les venía contando ahorita, no es un tema que empieza desde las noticias, sino que las noticias son un resultado, por decirlo así, de algo que es un fundamento, que es el tema de oferta y demanda. La oferta y demanda es lo que nos indica pues si el precio va a subir o va a bajar, y todo el tiempo hay digamos, una guerra de poderes o de fuerzas entre la oferta y la demanda, los que compran y venden, que todo el tiempo están entrando y saliendo del mercado, ya sea pues para comprar o para vender, ¿cierto? Entonces, si yo entiendo el tema de oferta y demanda, que no es lo que nos reúne en este momento, sino que es un tema, digamos, un poquito más hacia atrás, pues digamos que se me facilita mucho entender lo que viene después, posterior a la oferta y la demanda, que son las noticias y muchas otras cosas. Les decía que la oferta y la demanda pues se relaciona mucho con los fundamentales porque en los momentos de noticias yo voy a ver una posibilidad de ingreso de capitales fuerte. Ese ingreso de capitales va a mover mucho el mercado y sobre todo si los fundamentales son importantes y van a entrar, digamos, muchos retail traders y muchas partes en ese momento, entonces los capitales grandes van a tener la posibilidad de cruzar sus órdenes. Todos sabemos pues que muchas veces los grandes van a estar entrando en estas zonas importantes de retroceso o de movimiento contrario del mercado y nos van a empezar a dejar unas señales en ese punto del mercado. En las fundamentales no, en las fundamentales vamos a ver un movimiento muy fuerte y es precisamente porque ellos van a poder liberar muchas más órdenes al mismo tiempo, ya que tenemos una contraparte que también está pues entrando con muchas órdenes. Listo, entonces entendiendo eso, decimos que no solamente son las noticias algo importante, sino los eventos económicos en general. También hemos dicho pues en otras ocasiones que hay tres factores fundamentales o importantes que yo debo tener en cuenta a la hora de entender una fundamental. Y son los macroeconómicos, los geopolíticos y digamos, los especulativos. Los especulativos son con los que trabajamos los traders y las personas que estamos operando el mercado. Los geopolíticos son las políticas que de algún modo, digamos, definen la política frente a ciertas cosas en un país determinado que pueden llegar a afectar la economía en un futuro, ¿cierto? Y finalmente los macroeconómicos que tienen que ver pues con todo lo que es la política económica, etcétera, etcétera. Digamos que hay varias políticas importantes, la política económica, entre otras, ¿ok? Entonces, vamos a, digamos, a estar muy pendientes de los cambios que un país puede estar haciendo porque en el largo plazo pueden generar cambios importantes también en el precio, en la medida en que el país se esté fortaleciendo macroeconómicamente, ¿sí? Si un país se está fortaleciendo macroeconómicamente, pues el precio de la moneda va a subir. Y si se está debilitando, pues va a bajar. ¿Ok? Entonces, digamos que los factores fundamentales o los eventos macroeconómicos, por decirlo así, lo que nos van a mostrar es ese fortalecimiento o ese debilitamiento que se puede dar en el largo plazo. Por eso, cuando yo veo la tendencia de un par en el largo plazo, es una tendencia, digamos, un poco más fácil de entender y es una tendencia mucho más clara, ¿sí? Mientras que cuando yo la veo en una periodicidad menor, pues yo voy a tener una tendencia que de pronto puede ser un poco más volátil, que se puede estar moviendo hacia arriba y hacia abajo, que puede estar generando movimientos mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque tiene que ver más con factores especulativos y también con algunas políticas económicas. Listo, entonces, digamos que si estamos entendiendo esa base importante de las fundamentales, entonces ahora sí podemos pasar al tema de noticias. Y ojo, como estábamos hablando de eventos en general, si yo quiero conocer muy bien el fundamento de un país,
que es básicamente como si ustedes estuvieran haciendo un análisis de una empresa para comprar las acciones o para venderlas, ¿cierto? Entonces yo me meto, reviso qué tal está la empresa, está vendiendo bien, está, digamos que tiene una muy buena producción, está haciendo compras de insumos muy altas, tiene una buena rentabilidad, etcétera, etcétera. Yo hago todo ese análisis financiero y digo, ve, esta empresa está sobrevalorada o está subvalorada. Entonces voy, compro o vendo. Lo mismo pasa con la economía. Lo que pasa es que para llegar nosotros a hacer digamos, un análisis juicioso del tema, pues tendríamos que conocer casi que desde el punto de vista económico, digamos, ser economistas, pues, y empezar a determinar un montón de variables que es mucho más complicado. Digamos que no tenemos que llegar hasta allá. La idea es que nosotros conozcamos la superficie, que nos dé herramientas adicionales para, eh, para conocer mejor el mercado. ¿Listo? Entonces, eventos macroeconómicos. Si yo quiero estar muy pendiente, yo puedo estar pendiente de las políticas económicas que se estén dando en un país, políticas en general que puedan llegar a afectar la economía. Como por ejemplo lo que estaba haciendo Donald Trump al poner aranceles adicionales a China, digámoslo así. Esa es una política que en un largo plazo pues puede llegar a afectar muchísimo al país, ¿cierto? Y si él hubiera dejado eso así, pues seguramente se hubiera afectado más la balanza comercial, se hubieran afectado más las relaciones entre los dos países y probablemente muchas empresas internamente en Estados Unidos se hubieran quebrado. Eso hubiera generado desempleo, eso hubiera generado menos rentas, eso hubiera generado menos consumo, y cuando hay menos consumo, pues nuevamente hay menos compras a empresas, entonces las empresas tienen que bajar su producción. Miren que cuando yo empiezo a analizar un factor o una política, casi que es como un dominó, ¿cierto? Que se va cayendo una ficha y detrás de ella se van otras muchas. Entonces, es una serie de decisiones que van a afectar no solamente un factor dentro de la economía, sino muchos factores. ¿Listo? Entonces, hay eventos muy importantes que son los eventos, digamos, estos speech, cuando hay un miembro importante de un banco central. Bueno, banco central, digamos que es algo adicional que podemos meter dentro del tema de fundamentales. Un banco central se encarga de manejar la política monetaria y se encarga también de mantener controlada la inflación. En la mayoría de los países del mundo tenemos bancos centrales y por regla general los bancos centrales son independientes del gobierno para que el gobierno no sea juez, eh, juez y verdugo al mismo tiempo, ¿cierto? Como se dice por ahí. Eh, entonces, digamos que los bancos centrales también son un agente muy importante, muy interesante a tener en cuenta. Por eso, muchas veces cuando dicen va a hablar una persona del Banco Central, pues hay un movimiento fuerte en el mercado. Y lo que sucede es que esas personas que están hablando están dando señales o están diciendo cómo va la economía. Entonces, digamos que yo no tengo que ser economista, yo tengo que saber leer esas charlas, ¿ok? Miren que aquí, por lo menos en Investing, tenemos unos toritos al lado. Esos toros, para mí, digamos que no significan mucho. Yo lo que necesito saber de estos speech son quién es el que va a hablar. Normalmente a mí me interesa pues que hable el, el que tenga el cargo más importante, ¿cierto? Que digamos el jefe o el director, como lo llamen en cada país. Y lo que vaya a decir, pues yo tengo que saberlo interpretar. Tengo que decir, bueno, ¿esto es importante para la economía o no? Por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo, digamos que tenga mucha relación con el precio y que se pueda ver en el gráfico. Por ejemplo, euro-dólar. Vamos a ver si en esta gráfica lo alcanzamos a ver. En euro-dólar tuvimos un movimiento fuerte digamos, creo que fue por acá, no sé si estoy bien. Fue alguna de estas velas rojas que tuvimos por acá. Una vela bien grande, fuerte. Tal vez fue esta de acá, esta vela roja que tenemos acá, en donde estaban hablando de que la economía de la zona europea en general se estaba fortaleciendo, pero que iban a empezar a reducir los subsidios, ¿cierto? Los subsidios a los bonos. Entonces, claro, digamos que en general nos está diciendo
es algo muy bueno para la economía porque está creciendo, está mejorando, entonces ya no necesitamos subsidios, pero al mismo tiempo el hecho de que los subsidios se quiten, pues va a generar un impacto en el corto plazo. Entonces miren que tenemos que también tener en cuenta que los eventos económicos pueden tener impacto en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Como les decía, en general, todo lo que es macroeconómico tiene un impacto en el largo plazo. Lo geopolítico tiene un impacto en el mediano y en el corto plazo, y lo especulativo tiene un impacto en el corto plazo. Hay factores, digamos, macroeconómicos que también tienen un impacto en el corto plazo, pero tiene mucho más que ver con la parte especulativa. Es decir, el trader lo que hace es tratar de descontar esos movimientos que se están esperando a partir de lo que me diga la macroeconomía. Entonces, por eso es que a veces cuando viene una noticia muy importante, por ejemplo, de tasas de interés, que es que van a subir las tasas, pero digamos que el porcentaje ya es muy alto, ya estamos casi seguros de que las tasas van a subir, pues lo que va a pasar en ese momento cuando salga la noticia es simplemente confirmar algo que el mercado ya sabía. Por ende, el precio va a caer. ¿Por qué? Porque el que ya sabía desde mucho antes empezó a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, y probablemente eso fue un mes antes o 2 meses antes, y cuando llegó la noticia, pues cerró sus operaciones, ¿cierto? Y sacó sus ganancias. Entonces, no, pues que la tasa de interés se supone que debería ser algo positivo para la economía, entonces el precio debería subir. No necesariamente. Si el mercado ya lo descontó, no necesariamente. Si el mercado no lo ha descontado porque es que es algo como que todavía no sabemos, nadie sabe, entonces nadie está comprando, pues en ese momento sí puede subir. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta, bueno, digamos esos factores, yo creo que ahí les voy explicando con noticias muy específicas. ¿Ok? Y ya se van a ir dando cuenta que es la segunda parte del Zoom, qué noticias son importantes y qué noticias vamos a tener en cuenta a la hora de operar. Estábamos hablando de los discursos, entonces a los discursos pues no siempre van a ser importantes, no siempre van a generar un impacto fuerte. Normalmente cuando son discursos que tienen que ver con algo muy importante dentro de la economía, sí me van a generar un impacto, y no es un impacto, digamos, momentáneo como normalmente lo solemos pensar en las noticias, sino que es un impacto que se va dando escalonadamente. A medida que la persona va hablando y va entregando señales, pues el mercado va a ir comprando y vendiendo, dependiendo de si las señales son positivas para la economía o negativas para la economía. ¿Listo? Bueno, muchachos, fuera de lo que tenemos acá, también tenemos otros eventos que no son noticias específicamente, que son eventos, digamos, que están más relacionados con el tema militar o con el tema de guerras en general. Ese es un tema que también es muy importante. Eh, a veces cuando tenemos impactos muy fuertes a nivel climático, también es muy importante. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, digamos en Brasil, no sé, que hay una ola de invierno muy fuerte que está dañando los cultivos del café. Resulta que el café es uno de los insumos más importantes para ese país y genera, me voy a inventar cualquier cosa, el 80% de los ingresos para ese país en rentas, por impuestos y demás. Entonces, eso va a afectar directamente a Brasil, y obviamente la moneda, el real, va a caer. Tenemos que tener en cuenta, como les decía al principio, que hay muchos factores que pueden generar un impacto fuerte en la economía. Entonces, yo tengo que saberlos leer. Tengo que empezar a determinar qué es importante para el país de la moneda que estoy operando, y de esa manera, pues, digamos, saber determinar si una noticia o un evento pudo haber afectado a la economía o no. Entonces les voy a poner ejemplos con las economías más grandes. Japón, por ejemplo, es muy enfocado en los servicios. Entonces los servicios es algo importante para ellos que puede, digamos, generar un impacto fuerte. Canadá, lo que es el petróleo y todo lo que tiene que ver con el dólar estadounidense, porque ellos tienen una relación muy fuerte comercialmente con Estados Unidos. Australia tiene una relación casi que codependiente con China. Entonces, todo lo que pasa en China los va a afectar a ellos en términos de qué,
pues de que las importaciones o las exportaciones estén subiendo o bajando, ¿cierto? Australia también creo que tiene que ver un poco con algunos metales importantes como la plata, si no estoy mal. Entonces también hay una relación ahí importante. Y Nueva Zelanda también tiene una relación importante con los países cercanos, con los que tiene mucha, digamos, mucha relación comercial, exportaciones e importaciones. ¿Qué otro país me falta? Gran Bretaña. No, la verdad que en este momento no se me ocurre mucho de Gran Bretaña. Estados Unidos en general, casi que todo. Antes lo que más movía el mercado de Estados Unidos eran las casas y por eso las noticias que tenían que ver con compras de viviendas, con permisos de construcción, todo ese tipo de noticias eran súper importantes. Creo que todavía en Investing están marcadas como tres toros, pero después de que tuvimos esa burbuja fuerte y esa crisis inmobiliaria, pues después de eso ya las noticias dejaron de ser importantes. Entonces miren que las noticias también tienen una, digamos, una relevancia en el tiempo. Por ejemplo, otra noticia que dejó de tener cierta relevancia es la de las nóminas no agrícolas. Todavía tiene mucha liquidez porque hay muchas personas que la buscan operar, pero dejó de tener relevancia en el momento en el que Estados Unidos llegó a su rango objetivo. Ahí vamos a introducir otro concepto. Rango objetivo es cuando yo tengo, digamos, un indicador macroeconómico dentro de un rango específico, que es el que ellos buscan como objetivo. Entonces, digamos, para ellos era entre el 4.5 y el 5% de desempleo. Cuando llegaron ahí, que es que se crearon más, que es que se generaron menos empleos, ya no me importa. Ya no me importa tanto porque yo ya estoy dentro de mi rango objetivo y digamos que lo que yo quería lograr ya lo logré. Entonces dejan de tener mucha importancia. Ahorita creo que es mucho más importante incluso la tasa de desempleo como tal. Ahora, si Estados Unidos se sale de ese rango objetivo, empieza a tener más relevancia nuevamente esa noticia. Listo. Digamos que en general ya hemos sobrepasado como por algunos temas muy importantes, básicos, para entender el tema de fundamentales, y ya con esa base nos podemos meter en los calendarios. Listo. Nosotros, pues yo manejo varios calendarios, manejo Investing, manejo Forex Factory. Aquí tengo en el principio Forex Factory y este bar chart me parece súper bacano y el Fast Economic News que me da movimientos específicos de pips. Listo, entonces tenemos el calendario. Yo en Investing, si abro la cuenta, puedo, digamos, modificar los parámetros que tengo acá de cómo quiero que se me muestre el calendario, los filtros. Yo pongo los países de los que quiero ver noticias y pongo las noticias importantes que quiero ver únicamente. Listo. O sea, ya con eso siempre me van a aparecer las más relevantes. Yo tengo Estados Unidos, Gran Bretaña. Listo, entonces tenemos Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Digamos que para mí son los más importantes, ¿ok? Aquí tengo entonces un montón de noticias y como les decía ahorita, según Investing, los toros dicen que son más importantes unas o menos importantes. Y entonces aquí incluso cuando yo me paro encima me dice High Volatility Expected. O sea, una volatilidad muy alta esperada, una volatilidad moderada o una volatilidad baja para los de un toro. Digamos que en general las de un toro sí tienen una volatilidad muy baja, ¿cierto? Pero no necesariamente las de dos toros tienen una volatilidad baja. Entonces ahí es donde, digamos, empezamos a generar, digamos, un conocimiento adicional en este tema. ¿Por qué? Porque el impacto de la noticia no está directamente relacionado con la importancia que nos está dando Investing, sino con la importancia que nosotros sabemos que esa noticia tiene. ¿Ok? Claro, el ADP Non-Farm, esta es una noticia que tiene que ver con una proyección que hace una empresa estadounidense sobre sobre los empleos antes de que salga la noticia de los empleos. Esta noticia también era muy importante y ya no está generando impactos importantes para que lo tengan en cuenta. Entonces miren que son noticias que pueden
según Investing, tener un impacto muy fuerte y tener una volatilidad alta, pero realmente no la tienen. Así tengan una desviación importante. Ya vamos a ver el tema de desviación. Listo, entonces les voy a decir, en general, las noticias más importantes en orden. La más importante de todas es la noticia de la tasa de interés, ¿ok? MyFXBook, yo no utilizo MyFXBook, no me gusta, me parece que no tienen nada como adicional que me pueda aportar, entonces no lo utilizo. Listo, entonces tenemos tasa de interés como la noticia más importante en cualquier economía. Incluso hay economías en donde ustedes podrían llegar a operar noticias como por ejemplo Noruega, Suecia, que no son países tan importantes. Incluso en la Unión Europea, que hay noticias que son, digamos que la mayoría de las noticias no tienen mucho impacto, la tasa de interés sí podría llegar a tener un impacto importante. Entonces la tasa de interés es lo más importante, porque es casi que la que me está guiando el avance o el progreso de la economía. Según la tasa de interés, yo estoy determinando pues qué es lo que está pasando con la inflación y qué es lo que va a pasar en un futuro. Entonces, el país lo que hace es subir la tasa de interés cuando la inflación está muy alta o bajar la tasa de interés cuando la inflación está muy baja, buscando también que mantener esa inflación dentro de un rango objetivo, que normalmente está entre el 1 y el 3%, entre el 2 y el 4% para ciertos países. Listo. Entonces, miren, ¿qué estamos buscando? Controlar la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación es el resultado del aumento en los precios. Y si los precios están aumentando, quiere decir que la economía está creciendo. Entonces, cuando el Banco Central está subiendo la tasa de interés, casi que me está diciendo, uy, pilas que la economía está creciendo. Y si la está bajando, pues me está diciendo, pilas que la economía se está desacelerando. La segunda más importante, pues si adivinaron, es la inflación. La inflación es casi que me está diciendo qué es lo que puede llegar a pasar con la tasa de interés, y ese es un cálculo muy fácil que yo puedo hacer. Yo puedo saber en cuánto está la inflación acumulada de un país y de acuerdo a eso saber si está muy por fuera del rango objetivo del banco, y entonces pues yo ya sabría si la economía se está sobrecalentando o por el contrario está entrando en una recesión. Listo. Luego de esa está lo que es el Producto Interno Bruto y los empleos. ¿Okay? Esas dos noticias también son muy importantes. Y a partir de ahí, pues vamos a ver noticias, digamos, menos importantes que tienen que ver con los servicios, con la producción, producción manufacturera y producción industrial, que me están, digamos, en general me están diciendo si la economía está, digamos que está bien en términos productivos, por decirlo así. O sea, si está generando el suficiente caudal de negocios y por ende de movimiento de dinero como para que siga moviéndose o creciendo, por decirlo así. Listo. Entonces esas son las noticias más importantes. Nuevamente, no aplica para todas las economías. Tenemos que ver en qué economía una noticia es importante y en cuál no. Por ejemplo, como les decía ahorita, los servicios en Japón son importantes, entonces si hay un movimiento fuerte en los servicios, pues eso nos va a generar un impacto en PIBs, a pesar de que la importancia sea de nivel medio, por decirlo así. Y así como tenemos noticias de nivel alto que no me generan ningún impacto fuerte, que no tienen ningún movimiento en PIBs. Generamos otro tema adicional, que fue el de la desviación. Entonces vamos a explicar la desviación. La desviación es la diferencia entre el forecast y el actual, que son dos números. Tenemos tres números en este calendario. Uno es el previo. Esto quiere decir que en el periodo anterior me entregó 300K. Si en el periodo anterior me entregó 300K y en el siguiente periodo tenemos una diferencia muy grande, también ese impacto puede ser fuerte. ¿Ok? Otro impacto también muy fuerte, como lo estábamos explicando ahorita, es el que tiene que ver con las sorpresas para el mercado. A veces el mercado no se esperaba para nada que hubiese, por ejemplo, un cambio de tasas. Entonces, claro, el movimiento del mercado es fuertísimo. O no se esperaba que los empleos crecieran demasiado en Canadá. Entonces, claro, se mueve muy fuerte.
casi que esa es la diferencia, esa desviación es la diferencia entre el forecast y el actual, y es qué tanto se esperaba o no se esperaba al mercado que hubiese ese movimiento. El forecast es el esperado, ¿cierto? El proyectado, y el actual es lo que se generó realmente en ese momento en que sale la noticia. Para noticias vamos a tener siempre una hora exacta, ¿cierto? Normalmente los países tienen una hora en la que todos al mismo tiempo se dan cuenta de esa noticia y digamos que eso es transparente para cualquier parte. ¿Por qué? Porque estos datos son muy sensibles y digamos que si yo tuviera esta información antes de tiempo, pues podría hacer, hacer y deshacer y digamos podría tener muchas ganancias, muchísimas ganancias. Entonces se liberan al mismo tiempo, a la misma hora, en el mismo segundo para todo el mundo. La mayoría de países no tienen un sistema automático, sino que se van generando, digamos, con un sistema que es como medio manual, por decirlo así, y los países más grandes sí tienen un sistema automático, entonces en la hora en punto exactamente se genera esa noticia. En países como Australia y Nueva Zelanda se pueden demorar 3, 4, 5 segundos después de la hora. Listo, entonces estamos en la desviación. Diferencia entre el esperado y el real. En este caso tenemos una desviación de 2000K o 2000. 2K o 2000, ¿cierto? Hay unas en donde no tenemos esperado. ¿Por qué? Pues porque no hay economistas o no hay personas, digamos, proyectando lo que va a pasar con las exportaciones o las importaciones a veces, o simplemente nos entregan los datos. Por ejemplo, tuvimos en la tasa de interés sin cambio para los dólares canadienses de 1.75 que se esperaba y fue 1.75. Si esto hubiera sido una sorpresa, digamos que esperaba 1.75 y el real hubiera sido 1.5 o 2, pues el mercado va a tener un impacto fuertísimo en la cantidad de pips. A pesar de eso, creo que esta es una de las noticias que se mueve independientemente de si hay movimiento en la desviación, pues de si hay desviación o no. Entonces entramos aquí al calendario y vemos aquí no están todas las noticias, por eso yo no lo uso como el primario, pero aquí sí están las más importantes y me ayuda a conocer los movimientos. Entonces yo aquí me puedo meter al histórico de noticias. Cuando hago clic en interest rate me muestra cuando salieron las anteriores y en donde ahí al frente donde dice chart puedo ver el gráfico. Miren que aquí yo puedo ver casi que el movimiento en pips por segundos, por cada 2 segundos, por cada 10 segundos, cada minuto, cada 5 minutos. Normalmente cuando trabajamos el tema de noticias es un tema que se trabaja en gráficos de muy cortos, de periodos muy cortos, precisamente porque los movimientos estamos buscando ver en dónde se están dando, ¿cierto? Entonces voy a poner, digamos, un gráfico de un minuto para que vean en 3 minutos tuvimos un movimiento de 1.3377 a 1.3438. O sea que en 3 minutos tuvimos un movimiento de 61 pips. ¿Sí o qué? En 3 minutos. Eso es una noticia. Eso es una noticia fuerte, importante, a pesar de que no hubo desviación. Entonces pónganle cuidado que no todas las noticias, según lo que estamos hablando, son iguales o se van a comportar de la misma manera. Yo no puedo meter a todas las noticias en un mismo cajón y decir, listo, entonces todas las tasas de interés se comportan así y van a ser de mucho impacto si no tengan desviación. No, así no funciona. Funciona para cada país, cada noticia, vamos a mirar que, digamos, tienen unas condiciones diferentes. Entonces, claro, el que habla de fundamentales dice, pues digamos, hablando del trader que trabaja solo con técnico, dice, no, pues es que hay que estar pendiente de las noticias. Entonces se mete y mira, hoy hay noticias del CAD, se va a mover mucho. ¿Qué va? Así no funciona. Pregunta, ¿la mayoría se dan en Nueva York? No. Las noticias tienen que ver con cada uno de los países, o sea que las noticias de Australia se van a dar sobre todo en la tarde-noche, incluso más entrada la noche. Las noticias de Nueva Zelanda se van a dar en la tarde, sobre todo tarde, tarde-noche. Lo que es China se da más o menos 10, 11 de la noche, 1 de la mañana, Japón igual. Lo que es Reino Unido, vamos a tener noticias en toda la sesión de Londres.
y lo que es Canadá y Estados Unidos, pues la vamos a tener en la sesión de Nueva York o empezando la sesión un poquito antes. Vamos a ver que aquí también nos da la posibilidad pues de ver otros pares diferentes. Claro, entonces yo con esto puedo ver qué tanto una noticia me está afectando, no solamente un par, sino pues que digamos aquí también tenemos unos índices y tenemos unos commodities y otras cosas. Entonces, por ejemplo, el CAD, para el CAD es, digamos, hay una relación importante con el petróleo. Entonces yo voy a mirar a ver si en el petróleo hubo algún cambio importante. Miren, a las 10, en 3 velas lo mismo. Tuvimos un impacto relativamente fuerte, por decirlo así. Y vamos a ver otro par adicional como para terminar el ejemplo. Vamos a ver Libra CAD. Obviamente por ser Libra puede tener un poquito más de volatilidad y puede tener un movimiento mucho más fuerte. Entonces vamos a revisar. Tenemos de 75.95, 5 a 76 y hasta 81 en 3 minutos, hasta 82 serían 87 pips en 3 minutos. ¿Cómo la ven? Lo mismo. Un impacto bien fuerte, un poquito más alto que el del dólar CAD, precisamente por la volatilidad o por la liquidez que puede manejar la libra con diferencia al dólar. Listo, muchachos. ¿Qué otro tema íbamos a ver para hoy? Habíamos dicho que íbamos a revisar el calendario económico, las noticias a considerar ya las hablamos, y un poco de la interpretación de resultados. Realmente para aprender a interpretar resultados necesitamos mucho más, digamos, muchos más detalles, ahondar un poquito más en el tema, porque necesitamos entender cómo se van dando estos impactos en el tiempo. Entonces eso me ayuda a determinar en un futuro cuál es la probabilidad de que haya un impacto específico de acuerdo a la desviación que yo estoy viendo. Y también me ayuda a determinar cuáles desviaciones son importantes o no. Volvamos a ese tema de desviaciones como para que nos quede un poquito más claro. Si yo tengo una desviación acá de 2K, pues digamos que no es necesariamente importante. Pero si tengo una desviación de 100K, bueno, ahí sí hay mucha importancia. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Precisamente a la sorpresa que el mercado está teniendo frente a ese resultado. Entonces, no siempre, vuelve y juega, no siempre la misma noticia va a tener el mismo impacto o el mismo resultado. Porque, ¿qué sucede? Que vamos a poner, por ejemplo, una noticia aquí importante. Retail sales es importante para Australia, las ventas minoristas. Para Australia, si yo veo una desviación de 0.2, puede ser, digamos, normalita, buena. Pero si es una desviación de 0.3, 0.4, hasta 0.6, digamos, no sé, por poner algún ejemplo, porque realmente en este momento no recuerdo cuáles son las desviaciones buenas, yo las tengo en una tablita, pues digamos que ahí yo ya voy a poder tener un impacto mucho más fuerte. Entonces, claro, retail sales en cierto momento específico me pudo haber dado un movimiento fuerte a partir de que de esa, digamos, de esa desviación importante que pudo haber tenido entre el dato esperado y el dato real. Por ejemplo, la tasa de interés, estábamos viendo movimientos de 80 pips, pero el año pasado o antepasado hubo una sorpresa para esta noticia. Ya les voy a mostrar. Los economistas estaban esperando un dato y se dio un dato diferente. Entonces vamos a ver, miren, aquí está. Tasa de interés, estaba esperando el 0.75 y se dio el 1. Entonces, en este momento de esta noticia, el que esperaba un movimiento de 80 pips o de 100 pips, pues obviamente no lo fue a tener. En 10 segundos se dio un movimiento de 24.07 a 21.53, o sea, pues como 250 pips, 254, algo así. Miren esto en gráfico de minuto. Vuelve y juega en un minuto todo este movimiento. En 5 minutos que tenemos, mismo movimiento, fuertísimo, RAM. Como les digo entonces, nuevamente, para que lo tengan en cuenta, no todas las noticias van a tener el mismo impacto, porque eso va a depender también de la desviación que vayamos a tener en esa noticia, ¿ok? Entonces digamos que eso me ayuda a interpretar mucho mejor las noticias en general, cuáles si van a tener un impacto fuerte, cuáles no. Bueno, y también dependiendo de la desviación que salió, entonces yo estoy mirando que las desviaciones
tales y tales tienen muy buena reacción, pero las desviaciones, estas no tienen nada de impacto. Normalmente cuando no hay una diferencia, no hay una desviación entre los dos precios, no tenemos un impacto importante en el mercado, normalmente. Esta noticia de la tasa de interés de Canadá es una noticia, digamos, atípica en ese sentido, porque siempre nos muestra un impacto importante, independientemente de si tenemos o no tenemos desviación. ¿Ok? Ya vieron que sin desviación nos está mostrando un impacto de 80 pips. Entonces, a esa noticia, los que operan el CAD, si no saben operar noticias, no se metan o cubran las operaciones que tengan, porque siempre va a tener un impacto importante. Listo, muchachos. Espero que hasta ahora les haya quedado súper claro el tema, porque con esto estaríamos acabando el Zoom. No sé si les queda faltando o les queda alguna duda. Por favor, háganme las preguntas ahí por el chat ya mismo para cerrar el tema. Bueno, ahí habría que saber sobre qué noticia me estás hablando, Pedro. Sí, hay muchas noticias que solamente generan impactos muy cortos que, digamos, tienen que ver con lo que hacen los retail traders o los operadores del momento, que es trabajar con las expectativas o especular sobre el precio, y eso genera picos o movimientos fuertes. ¿Qué hacen esos picos? Esos picos pueden entrar a, digamos, terminar una formación o terminar un movimiento o darle continuación a un movimiento, o simplemente se podrían ver como un stop hunt, como un movimiento contrario muy rápido que me va simplemente, digamos, a mover el mercado un momento y ya luego a continuar la tendencia o el movimiento actual. ¿Listo? Entonces, la mayoría de las noticias tienen ese sentido, un sentido de que entra liquidez para hacer un movimiento fuerte, rápido, de especulación, y ya luego continuar con el movimiento natural del mercado. Hay otras noticias que son un poquito más fuertes, que sí me pueden entrar a hacer un movimiento contrario fuerte, importante, pero ya luego para continuar con la tendencia. Y hay otras noticias que son las más importantes de todas, que esas sí pueden entrar a cambiar de golpe una tendencia, ¿ok? No, como les digo, la lista que yo les di, esas son las noticias importantes. Y yo seguiría también de pronto estar un poquito pendiente de lo que es noticieros, por decirlo así, o servicios de noticias que hacen un resumen de las noticias más importantes. Yo tengo una notificación de Investing que me muestra cuáles van a ser todas las noticias importantes de la semana, eventos que hay planeados, ese tipo de cosas, para yo tener en cuenta qué días se van a dar, y pues de acuerdo a eso yo puedo analizar y decir, ve, este evento va a ser importante porque van a hablar de esto. Muchas de esas noticias, como les digo, no son importantes, no tienen ningún impacto en el mercado. Listo. ¿Cómo se debería mover el precio? Pues listo, ya les expliqué más o menos cómo se mueve, pero digamos que el precio puede subir o bajar. ¿Y eso de qué depende? De la desviación. Si hay una desviación negativa, pues el precio baja. Si hay una desviación positiva, el precio sube. ¿Por qué es importante Forex Factory o por qué me gusta a mí? Porque en Forex Factory yo voy a tener una explicación de las noticias. Entonces, si ustedes quieren entender mejor cuál es el impacto que una noticia va a tener, ustedes abren esta carpetica y aquí les va a dar algún histórico de datos y les va a contar un poquito de las noticias. Entonces les está diciendo el efecto que normalmente se da es que cuando el real es más grande que el esperado, es bueno para la moneda, ¿cierto? Entonces miren esto es lo que ustedes tienen que, digamos, entender. ¿Cuál es el efecto que estamos esperando a partir de esa noticia? Y por eso este calendario también me gusta estarlo viendo. Listo. La mayoría de los cambios de efectos, la mayoría de los cambios en los empleos son volátiles. Sí, la mayoría en los países importantes. El tema de los empleos es una de las noticias más importantes y va a generar una volatilidad. Ya les dije, las 5 noticias más importantes, casi que en la mayoría de las economías va a tener un impacto fuerte, ¿ok? Sobre todo para los pares importantes. Si el precio ha ido en una tendencia alcista por 2 días sin caer y se presenta una noticia fuerte, puede convertir el siguiente movimiento en un stop contra esos compradores. Sí,
puede pasar lo que sea, lo que ustedes quieran puede pasar con las noticias. Pueden hacer un stop on, en contra, a favor, pueden continuar la tendencia, pueden retroceder la tendencia. ¿En qué está eso? En que ustedes entiendan qué noticia viene, porque no todas van a generar el mismo impacto. Entonces, ustedes están esperando un stop on de 20 pips, pues no esperen que una noticia como las tasas de interés lo vaya a dar, porque son noticias que mueven 80, 100, 120 pips. Entonces, vuelve y juega. ¿De qué noticia me estás hablando? Porque cada noticia es un mundo aparte. Eso lo tienen que tener muy en cuenta. ¿Se puede deducir hacia dónde va el mercado? Sí, pero para eso tienen que saber otras cosas, además del tema de fundamentales. Hay una, digamos, bueno, no me quiero meter en otros temas diferentes. Hay que saber cosas adicionales, no es tan complicado, pero sí tenemos que, digamos, conocer unos índices o unos, digamos, una información adicional a esto para saber un poquito más hacia dónde puede ir, o simplemente estudiar un poquito más el tema de macroeconomía y entender cómo un factor puede reaccionar en el mercado y puede afectar a otros factores. Listo. Conocer un poquito de las economías de los países, claro. Pues digamos, saber qué es lo que mueve una economía, por dónde le entra mayor cantidad de plata a una economía, ¿cierto? ¿Cuál es su actividad más importante? Todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es su mayor socio comercial? Hay, créanme, hay unos países que tienen socios comerciales que les generan no sé cuánto, el 60% de los de lo que tiene que ver con exportaciones. Entonces eso es muy importante para un país, es demasiado importante. Entonces ustedes ya van viendo que hay una relación directa. Otra cosa es el tema de, digamos, para generar políticas, el tema de las deudas con otros países también crean una relación muy estrecha. Todo lo que son socios, no socios, más bien aliados en temas de guerras y todo ese tipo de cosas, también generan una relación, una conexión muy fuerte entre países. ¿Se puede hacer trading solo con noticias? Sí, de hecho fue con eso con lo que yo empecé en el mundo del trading. Bueno, no específicamente, pero sí hacer trading personalmente con el tema de las noticias. Nosotros operamos, hay varias formas de operar noticias. Hay gente que opera antes, hay personas que operan durante o en el momento específico en el que sale la noticia, y hay personas que les gusta operar posterior a las noticias, que digamos que es en lo que me estoy metiendo mucho más ahorita, que es entender toda la parte técnica, pero desde el punto de vista de la liquidez, para saber hasta dónde puede llegar el precio con una noticia y precisamente en ese punto, pues, dónde va a tener reacción. Con el método Market Maker me parece muy complicado operar noticias porque el método no nos da unas herramientas claras o digamos que sean muy, muy importantes o digamos muy certeras en ese sentido para operar las noticias, entonces no lo hago.